Buenas noches, voy a hablar yo ahora porque porque Aníbal está enfermucho, así que bueno, me tocó a mí. En primer lugar, vamos a escuchar a Andrea Bertolín, que es residente del Sanatorio Allende, y ella va a tocar algunos aspectos del tabaquismo sobre quién consume a quién y cómo debemos intervenir en el tabaquismo y qué precio tiene fumar. Posteriormente va a hablar la doctora Lunin, la Susi, excelentísima, y bueno, ella va a tomar también algunas consideraciones sobre el futuro del tabaquismo. Así que bueno, las escuchamos. Bueno, comienzo. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí, se ve bien. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Bertolín. Yo soy residente de segundo año de neumonología del Sanatorio Allende y hoy vamos a presentar el tema sobre tabaquismo, quién consume a quién, qué precio tiene fumar y qué podemos hacer para intervenir. La propuesta de la presentación es desarrollar los siguientes temas: la importancia del tabaquismo y la prevalencia, la tendencia que tiene la prevalencia. En segunda instancia, el humo de segunda mano, los efectos que ocasiona sobre la salud, el tabaquismo y las comorbilidades, cómo es la rueda de regulación del tabaco, los patrones de cesación entre adultos y jóvenes en Estados Unidos, los beneficios de la cesación tabáquica. Vamos a desarrollar una tabla de recomendaciones sobre el estatus de fumador y los consejos motivacionales. Posteriormente voy a hablar sobre intervenciones para motivar la cesación y para las personas listas para la misma, y finalmente unos mensajes para llevar, reflexivos de este tema. Para comenzar, vamos a ver el tema de la importancia del tabaquismo y la prevalencia. A nivel mundial, el tabaquismo es la primera causa evitable de muerte, conlleva 8 millones de defunciones por año. Tenemos una prevalencia mundial de 942 millones de hombres que son tabaquistas y 175 millones de mujeres. A nivel de Argentina, nuestras prevalencias, nuestras estadísticas, digamos, son que ocasiona 45.000 muertes anuales, que representan el 14% del total, y este tabaquismo genera ciertas patologías en nuestra población, como ser cáncer, donde tenemos afectados 19.000 personas por año, neumonías, una afectación de 33.000 personas, 11.000 personas sufren ACV secundaria a esta causa o asociada, 61.000 personas tienen enfermedad cardiovascular, siendo el tabaquismo un factor de riesgo muy importante y reconocido, y más de 100.000 personas tienen EPOC, secundario al tabaquismo. Genera un enorme costo médico directo y un costo para la productividad laboral también. Es por esto que en el 2003 la OMS, junto con varios países, crearon un convenio para el control del tabaco con el objetivo justamente de generar estrategias que permitan aumentar el abandono del hábito tabáquico a nivel poblacional. Este es un mapa a nivel mundial que podemos ver áreas donde hay distintos niveles de prevalencia, países que tienen mayor prevalencia, 50% o más incluso, como China, Egipto, Rusia. Después podemos ver cómo está situada la Argentina, que en Argentina tenemos una prevalencia entre 10 y 19.9%, y algunos países que no tenemos datos, que ese es por ahí un defecto de algunos lugares, porque no pueden reconocer, no tienen, digamos, su porcentaje de tabaquistas, entonces por ahí es difícil si uno crea o establece estrategias para disminuir justamente este hábito, ver la respuesta que tengan las mismas. Con respecto a la tendencia en la prevalencia, desde el año 1965 en adelante hay una prevalencia tanto en hombres como en mujeres al descenso, al abandono del hábito, al descenso del tabaquismo, y también hay un aumento leve que se puede ver que está un poco más aplanado en este último tiempo, de los ex tabaquistas. Y podemos ver acá en esta gráfica que en 1965 teníamos un porcentaje de fumadoras de 34% y actualmente tenemos un 12%. Y en relación a los hombres, un porcentaje de prevalencia de 52% y actualmente un 15%. Se ve una amplia, digamos, disminución de la prevalencia. Con respecto al humo de segunda mano, el humo de segunda mano estaría constituido, digamos, por el humo exhalado por el fumador y por todo ese humo que se genera en los laterales,
del cigarrillo. Tiene 7.000 tóxicos y 70 que son cancerígenos. Está asociado a múltiples enfermedades, tanto en niños por nacer, en adultos, y muchas veces, digamos, predispone, que ahora voy a comentar un poco a qué patologías, pero a patologías que también ocurren en tabaquistas, siendo como un efecto no deseado o no buscado, mejor dicho. Y en 2016 provocó un elevado número de muertes, 884.000 estimadas. Con respecto a los niños, puede producir síndrome de muerte súbita, puede producir o predisponer al desarrollo de asma, enfermedad sibilante, pueden tener compromiso de la función pulmonar, pueden tener enfermedades respiratorias bajas, síntomas respiratorios, y también el compromiso o predispone, digamos, a alteraciones del oído medio, como infecciones recurrentes. En adultos puede predisponer a lo que son enfermedades coronarias, cáncer de pulmón, irritación nasal, ACV o compromiso de lo que es la fertilidad, el descenso de peso del recién nacido. Y en adultos tenemos evidencia, digamos, que sugiere que también podría producir EPOC, síntomas respiratorios agudos, crónicos, asma, en la mujer un aumento de la incidencia de cáncer de mama, pueden tener partos pretérminos, predisponer a aterosclerosis y al cáncer de vía aérea superior y de laringe. Con respecto a los efectos de la salud, el tabaquismo es un factor de riesgo muy importante en patologías que representan muchas veces primera o segunda causa de muerte, como son la enfermedad cardiovascular, el ACV, también predispone a lo que es el cáncer un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, que es la primera causa de muerte oncológica, y están aumentando las muertes, digamos, en pacientes con EPOC. Y el riesgo tanto de morbo y mortalidad suele asociarse a la cantidad de cigarrillos o la carga tabáquica del paciente. Efectos sobre el cuerpo humano son muchísimos, suele comprometer o afectar todos los sistemas o aparatos, incluso, por ejemplo, lo que es la parte ocular puede predisponer a cataratas, degeneración de la mácula, predispone a cáncer de hígado, predispone a ACV, como nombraba anteriormente, es una patología de tipo adictiva. También, por ejemplo, a nivel de la cavidad bucal, todo lo que es la parte oncológica, predispone a la formación de caries, la tinción del esmalte dental, bueno, distintos órganos, digamos, del cuerpo. Y a nivel pulmonar, lo que ya sabemos como EPOC, enfisema, aumenta el riesgo de bronquitis crónica, de cáncer de pulmón, y también aumenta o predispone, digamos, al desarrollo de cáncer, no solo de pulmón y de vía respiratoria, sino también de otros órganos, por ejemplo, esófago, estómago, colon rectal, hígado, páncreas, vejiga, riñones. Tiene una elevada mortalidad también. Con respecto al tabaquismo y comorbilidades, en una de estas guías que estuvimos repasando, no habla ya de las comorbilidades que están muy asociadas y ya reconocidas, todo lo que es enfermedad cardiovascular, ACV, por ejemplo, cáncer de pulmón, sino que habla de otras comorbilidades que se están estudiando y que están asociadas, como ser de tipo infeccioso el HIV, en donde se ha demostrado que si los pacientes con HIV son tabaquistas también, tienen un aumento de la mortalidad, tienen un aumento del desarrollo de patologías, aumento del desarrollo y también que este desarrollo sea de edades más tempranas, como por ejemplo de EPOC, de cáncer de pulmón, y amenaza el control del HIV, digamos, con más predisposición a que desarrollen SIDA. Con respecto a la tuberculosis, genera un aumento del riesgo de padecerla y podría disminuir la eficacia del tratamiento. En relación a pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas, este tipo de pacientes suele tener mayor predisposición a adquirir el hábito y también mayor dificultad en abandonarlo. A la vez que el tabaquismo podría influir en lo que es la eficacia del tratamiento
y muchas veces estos pacientes tienen una alta carga tabáquica también. Por otro lado, hay una asociación importante con el alcoholismo y el consumo de ambos tóxicos tiene un efecto como de refuerzo de ambos, digamos. En relación a la regulación del tabaco, hay una propuesta para tratar de disminuir la prevalencia de tabaquismo y que todo empieza, digamos, con lo que es el cultivo del tabaco. Entonces, se propone que los gobiernos traten de capacitar y educar a las personas que son agricultores, que muchas veces tienen bajos recursos. Esto se suele hacer en países muchas veces con un índice de desarrollo bajo, entonces son personas más vulnerables y que toman este tipo de cultivo por creer que es más seguro con respecto a la parte económica. Entonces la educación sería muy importante y tratar de reemplazar este cultivo por otros. Por otro lado, en cuanto a la fabricación, lo que se podría hacer es prohibir la producción de adictivos y también sugieren de que en cuanto al empaquetado y el etiquetado de las cajas donde se colocan, digamos, los cigarrillos, por ejemplo, tengan un etiquetado, digamos, simple. Y hablaba también de que se podría hacer que el envoltorio de los cigarrillos tenga un color desagradable, como todas medidas para tratar de disminuir la prevalencia y el inicio de este tipo de adicción. Por otro lado, con respecto al marketing, se hace hincapié en que se trate de evitar lo que son la promoción de este tipo de productos, la publicidad. También es importante que se creen impuestos contra el tabaco, digamos, impuestos nacionales, para que este tenga un elevado costo y aparentemente sería una medida bastante efectiva para reducir la prevalencia. También es importante de que en los puntos de compra, digamos, se trate de evitar que se generen publicidades, que haya folletería, cartelería, y que estos incluso tratar de que estén en lugares no visibles. También el uso de los productos del tabaco debe ser estimulado que sean lugares que no sean públicos para tener sitios libres de humo. Entonces muchas veces la persona, digamos, tabaquista puede interpretar que o asumir ya, digamos, de que no es un hábito saludable y por ende esto no puede ser realizado en un lugar donde haya otras personas, a la vez que se protege al resto de las personas que no consumen tabaco del humo de segunda mano. Por otro lado, las industrias deberían hacerse cargo de todo el compromiso ambiental y el costo económico que genera esto del desecho de los mismos. En relación a los patrones de cesación, en Estados Unidos, más de 3 de cada 5 adultos, digamos, que alguna vez fueron tabaquistas, han dejado de fumar y se notó un aumento de los intentos por dejar de fumar y que estas cesaciones suelen tener una duración mayor. Se aumentó también en el acompañamiento, digamos, de la cesación de este hábito, el tema de la consejería y la terapéutica farmacológica. Sin embargo, por ahí tenemos algunos desafíos, como que ellos vieron que 2 de cada 3 personas que intentaron dejar de fumar en el último año no estaban recibiendo un tratamiento basado en la evidencia y que un gran porcentaje de estos pacientes adultos, tabaquistas, que vieron a un profesional de salud no habían recibido consejería, que es una medida muy efectiva y de bajo costo. Con respecto a los beneficios de la cesación tabáquica, siempre es importante explicarle y comentarle a los pacientes, y que son múltiples, que con esto se reduce el riesgo de cáncer, de varios tipos de cáncer, tanto de pulmón como de cavidad oral, laringe, no solo asociado al aparato respiratorio, sino también digestivo, incluso reproductivo y genitourinario, digamos, e incluso en relación con algunas patologías hematológicas como es la leucemia mieloblástica aguda.
Beneficio a nivel cardiovascular, disminuye la inflamación sistémica que genera el tabaquismo, disminuye la hipercoagulabilidad, puede mejorar el perfil de lípidos, disminuir la formación de placas de ateroma, la morbilidad cardiovascular, disminuye la incidencia de ACV, tiene múltiples efectos a nivel cardiovascular. Con respecto al EPOC, permitiría, el cese del hábito tabáquico permite evitar que se reduzca aún más la función pulmonar en un gran porcentaje de pacientes, disminuiría el número de exacerbaciones. Y con respecto a la salud reproductiva, permite que la madre embarazada tenga un mejor aumento de peso, evitaría el tema de lo que es los partos pretérmino, el bajo peso al nacer. Y seguimos con los beneficios, pero esto ya tiene una evidencia sugerente, no tan comprobada como lo anterior, pero bueno, podría también disminuir la mortalidad por otras causas de cáncer, disminuir el riesgo de FA, de muerte súbita de origen cardíaco, pero no isquémica, el tema de la insuficiencia cardíaca, de disfunción del ventrículo izquierdo, todo lo que es enfermedad tromboembólica, mejora la tolerancia al ejercicio, aumenta la supervivencia y reduce el riesgo de amputación. Con respecto al EPOC, podría reducir la inflamación de las vías respiratorias, pero sin embargo hay muchos pacientes que han dejado de fumar y continúan con una respuesta inflamatoria a nivel loco regional. Y en relación al asma, facilita el control de la enfermedad, disminuyendo el número de síntomas de los pacientes, mejoran las escalas de calidad de vida, la función pulmonar. Y en relación a salud reproductiva, también, digamos, sugiere que disminuye el riesgo de parto prematuro y la menopausia temprana. Ahora voy a desarrollar una tabla de recomendaciones que es para valorar el estatus del fumador y el consejo antitabáquico que debiéramos darle como sistema de salud. Las recomendaciones son que es importante interrogar a toda persona que consulta sobre su condición de fumador, tener en cuenta cuánto hace que fuma, qué cantidad fuma, incluso qué tipo de tabaco consume, y más allá de que no sea diario, también registrarlo en la historia clínica como una problemática. Interrogar sobre, bueno, cuáles son sus ideas, si está en una fase de contemplación, precontemplación, guiarlo al paciente. Por otro lado, es importante el tema de la consejería, que es consejerías breves, digamos, de 3 minutos, de 10 minutos, pueden ayudar al paciente a reconocer este problema que tiene y por lo menos ir pensándolo si todavía no está decidido. Y es una herramienta que, si bien se necesita educación en la población, porque lo ideal sería que se haga en todos los niveles de atención, pero es efectiva y es de bajo costo. También sería importante que esta consejería sea dada no solamente por personal médico, sino también por odontólogos, por farmacéuticos, que muchas veces los odontólogos también reciben este tipo de pacientes por todas las alteraciones a nivel bucal que tienen, y siempre una estrategia, digamos, interdisciplinaria favorece aún más la cesación del hábito tabáquico. También es importante evaluar la motivación del paciente en la etapa del proceso de cambio, cuáles son las preferencias, en caso de que, por ejemplo, decida iniciar la deshabituación, en qué circunstancias se encuentra la persona, las necesidades, y siempre tratar de utilizar herramientas como lo que es la negociación, alentar el abandono, ofrecer tratamientos y consensuarlos con el paciente. Por otro lado, tenemos cuáles son las intervenciones para motivar la cesación, y en las personas que están listas para dejar de fumar, es importante lo que es la entrevista motivacional, ver cuáles son las intenciones del paciente, ver cómo es el estatus tabáquico, aconsejar la cesación, orientar en el caso de que ya se haya decidido elegir un día D, orientarlo con respecto a la medicación, la consejería. Siempre es importante que se hagan las dos cosas juntas, consejería más tratamiento farmacológico y tener un seguimiento del paciente. Las intervenciones breves, que suelen ser de 3 minutos aproximadamente, también tienen evidencia de que ayudan a la deshabituación.
Intervenciones intensivas de 10 minutos o más, que pueden ser individuales, pueden ser grupales. Se recomienda que se realicen múltiples visitas al profesional que lo está acompañando en este paso. Entre 5 y 8 aproximadamente es lo ideal. El tema de realizar consejerías para modificaciones del comportamiento, explicarle al paciente o darle herramientas para que pueda afrontar situaciones de estrés, problemáticas que tenga, sugerirle, por ejemplo, que trate de evitar juntarse con personas tabaquistas, estimular lo que es la actividad física, enseñarles estrategias para estos momentos donde tienen deseos imperiosos de fumar. Y bueno, todo esto sería parte de la consejería. También tenemos como herramientas el uso de líneas telefónicas, que hay una línea telefónica nacional que es gratuita, que les da asesoramiento. Se pueden hacer teleconsultas, ya sea individuales o grupales. Hay muchos programas en línea, que por ahí los programas es ideal que sean interactivos, tienen mejor evidencia. Incluso la OMS tiene una página y hay como una persona, digamos, virtual que se llama Florencia y que suele dar consejos. Se plantea también el uso, más que nada, para abordar, digamos, el tema de personas del grupo etario jóvenes o un poco más adultas, pero que hoy en día con el tema del COVID se han acercado más a la tecnología, que se usen aplicaciones. Y hay una aplicación que tiene evidencia. También es importante brindar al paciente materiales de autoayuda, ya sea en forma de libros, de videos, para que tenga, digamos, un reforzamiento de esto. Y lo que sí no está sugerido es emplear mediciones biológicas, por ejemplo, espirometría, buscando daño o exposición para aumentar la motivación. Quizás eso no se vio que sea efectivo. Y como mensaje para llevar, ya llegando a la última parte, esto estuvimos haciendo entre todos en la reunión que tuvimos los recientes con la doctora López, y es lo que queríamos dejar en esta presentación. Que siendo la salud un don tan preciado, es crucial enfatizar que el tabaquismo es la principal causa de muerte y es evitable. O sea que tenemos que dirigir todas nuestras estrategias, nuestras y del gobierno y las distintas entidades, digamos, para tratar de disminuir la cesación, disminuir la prevalencia. El tabaquismo es altamente prevalente y genera una elevada morbimortalidad a nivel mundial. Existe un fracaso en aprovechar las oportunidades de consejería acerca de la cesación tabáquica de la población de fumadores, que esto fue demostrado, por ejemplo, por este artículo que estuvimos hablando de Estados Unidos, donde se vio que muchos fumadores habían asistido, pero no se habían acercado al sistema de salud, pero sin embargo no habían recibido consejería. La cesación tabáquica requiere un proceso integral en el que debería participar tanto el Estado como entidades regulatorias, sociedades científicas y el personal de salud en su totalidad. Y es muy importante la proyección social de los profesionales y sociedades científicas, enfatizando el accionar en prevención primaria. Por ejemplo, haciendo campañas o educando a nivel de lo que son las escuelas de grado y secundarias. Empezar antes. Por último, se debe estimular el rol activo del paciente en el cuidado de su salud, informando sobre los beneficios de la cesación. La responsabilidad de estimular el abandono del hábito tabáquico se extiende no solo a neumonólogos, sino también a médicos de atención primaria y todos los profesionales del sistema de salud. Es de ayuda a investigar la motivación del paciente para fortalecer su actitud ante el abandono del tabaquismo. Y consideramos de vital importancia reforzar la educación en grupos vulnerables y en la comunidad en general. Y por último, nuestro mensaje es: no fumes, elige la vida. Yo quiero felicitar a esta nueva tabacóloga. Yo creo, Susana, que tenés una tabacóloga. Quería preguntar si se había entusiasmado Andrea. No, ¿qué va a preguntar si se nota? Muy bien, súper, André. Bueno, sí, estaban todos Gracias, muy Marisa. motivados. Yo creo que mucho ha tenido que ver la falta de conocimiento que tenían, porque era como que estaban entusiasmados. Bueno, y la doctora ha hecho una presentación magnífica. Felicitaciones, Andrea. Muy linda.
No sé si le quieren hacer alguna pregunta porque está muy filosa. Muy bien, Andrea. Me encantó. Muy ¿Y lindo. vos tenés algo para hablar Gracias. ahora, Susana, o te habló todo ya? No, No, habló es que con Susana arreglamos, No. Susana tiene otra cosa. me tapó la boca, Juan Pablo. Permiso. No, ojalá Hola, en buenas serio, tardes. ojalá te estimules, Andrea, y te sumes, bueno, este tema que A esta como vos lucha. dijiste, es tan importante porque tiene tanto que ver con evitar morbilidad y mortalidad, ¿no? Así que felicitaciones. Una pregunta, hola, buenas tardes. Hola, Coquito. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? Hola, Doc. Doctora Bertolín, la prevalencia que usted dio, no, quería saber porque esa bibliografía era de Estados Unidos, quería saber la prevalencia en la Argentina, si usted la tiene, de tabaquismo actualmente y cómo fue el descenso, si está. Bueno, no, con respecto a la prevalencia argentina, por lo menos lo que leí no lo encontré, pero el descenso de la tendencia tiene mucho que ver con todas las estrategias que se han implementado, principalmente desde los gobiernos, desde estimular lo que es los ambientes libres de humo, tratar, bueno, como hablaba de esta rueda, digamos, de evitar que los cigarrillos, por ejemplo, estén ubicados en lugares visibles, evitar las campañas de las tabacaleras. De esta forma se va logrando la disminución de la tendencia en tabaquismo. La prevalencia en nuestro país, Andrea, la última informada es del 2018, de la encuesta nacional de factores de riesgo publicada por el Ministerio en mayores de 18 años, y es de 22.4%, que significa una reducción importante con relación a las anteriores, y seguramente poco con relación a tu prevalencia en la tesis, ¿verdad? Sí, eso quería saber porque en mi época, en el año 99, era del 35%. Claro. Bueno, año 18, es importante porque después con todas las campañas se nota el descenso. Claro. Sí, 22.4 para mayores de 18, Joaquín. Gracias. Y lo que estaba han aumentado otras cositas, 27% eran en la otra medición. En la segunda encuesta fue el 27, bajó el 24 y ahora estamos en el 22. Sí, estamos aumentando otras cosas como marihuana, cocaína. Sí, es que de hecho... Es para que no se queden tranquilos nomás. En esto que menciona... Y además que 22 no alcanza. O sea, somos igual, aún con el descenso, uno de los países en Latinoamérica con más. Estamos mejor, pero Brasil y Uruguay tienen prevalencias mucho menores. Chile mayor. Uruguay siempre tuvo menos que nosotros. En esta encuesta pasada, la del 2018 que está publicada, miden lo que es consumo de dispositivos electrónicos, que ya tenemos 1.1% de la población, y en los que fuman básicamente llega casi al 4%, o sea, incrementado. Sí, lo que pasa es que la duda de ese dato, porque ese dato desde la percepción, ¿no? Y que nos sirve porque hay que medirlo, pero desde la percepción es muy bajo, 1%, que es probable que sea por la población encuestada, Ariel. Por eso nos preguntábamos, porque incluso hay una encuesta, no tengo los números para decirte en esto, en adolescentes, y claramente ese porcentaje es mayor. Es que, de hecho, a ver, básicamente cuando uno ve consumo de dispositivos electrónicos, y hay un artículo muy, muy lindo publicado en New England hace un par de años, donde vos ves que se va casi al 20%, o sea, se va muchísimo, y que justamente la franja etaria va entre los 14 a los 16 años, donde más pica. Sí, lo que pasa es que el cigarrillo electrónico es para una clase social nomás, porque es un elemento caro. Bueno, el cigarrillo también es caro, pero es más accesible. Entonces yo creo que en la población general, posiblemente 1% es mucho. Lo que pasa es que está sobre todo focalizado en una población de ingresos medios o altos.
Yo con respecto a lo que decía Susana recién del adolescente, creo que hay un rol muy importante del pediatra, ¿no? Lo que pasa es que al chico se lo deja de controlar con el pediatra, salvo para el certificado escolar o las vacunas, qué sé yo, a los 2 años, 3, si el chico es sano, no sé cuánto visita, pero me parece que tiene un rol fundamental, ¿no? Y Sí, aparte, claro. respecto a lo que decía Juan No solamente... Pablo, de aumento de la marihuana y la cocaína, también han aumentado las ITS, ¿no? Sífilis y bueno, los otros grupos. Y también el rol de las ginecólogas y los ginecólogos, ¿no? Que muchas veces son el médico de cabecera, o del adolescente, o de la mujer en general, ¿no? Con respecto a la conserjería y a la derivación. Sí, sí. Yo me acuerdo del Con trabajo respecto a lo que que hizo decía la... Vivi, perdón, creo que la educación en los colegios y desde el jardín de infantes, creo que es mucho más importante incluso que la consejería del pediatra, porque es algo que lo tratan desde muy chiquitos y ellos ya van creciendo con esos consejos y esa cultura. Pero lo cierto es que también ha incrementado el consumo, como decía Juan Pablo, como decía Vivi, y ya estamos viendo también complicaciones respiratorias generadas por la cocaína y la marihuana, que no son pocas ni menores. Sí, pero el doctor Lungo, ¿te acuerdas? una vez, ahora que está Luis. El doctor Lungo, ¿te acuerdas que nos hacía ir, Raquel, también a los colegios, al secundario? Él a través del Rotary, él tenía como esa misión de ir a los secundarios de distintos colegios a hablar con los chicos para hacer lo que se llama la prevención primaria, o sea, el inicio, ¿no es cierto? Que yo creo que es una proyección social de las sociedades científicas que debiéramos tener. Bueno, no sé si se acuerdan, me parece que era en tu presidencia, Luis, que habíamos hecho algún trabajo con algunas escuelas secundarias, ¿te acordás? Que hubo una actividad. Sí, yo tengo todavía. Y me acuerdo que una cosa llamativa era que los docentes no veían un problema, o sea, los docentes están preocupados por el consumo de alcohol, ni siquiera marihuana y cocaína, por el consumo de alcohol o la venta cerca del colegio de otras drogas adictivas. Seguro. Subestima del tabaco que no implicaba un riesgo inmediato. ¿Se acuerdan que eso nos habían dicho? Eso lo manifestaron dos docentes ahí en la reunión que tuvimos, que les invitamos a 2 directoras, no sé si te acordás, Susi, y bueno, cuando se habló de todo esto, le dijeron, cuando le tocó la palabra a ellas, bueno, manifestaron que sí, que estaban de acuerdo. No era un problema tan grande, no estaban tan preocupados. Pero no lo veían como un problema. Su problema era que en la puerta de la escuela vendían droga, y eso era una droga, digamos, marihuana, cocaína, ¿no? Lo consideran más flagelo que el tabaquismo. Otra cosa que hizo la SONECO, bueno, en unos trabajos, ¿te acuerdan que se evaluó la edad de inicio? Que si no me equivoco era cerca de los 12 años de edad. 12. 14 es el promedio en nuestro país, pero sí empiezan a los 12. Y eso ustedes saben que no ha mejorado, porque uno tiene la percepción, de verdad que hemos mejorado el 35% de prevalencia, como decía el Coco, cuando él la midió en Córdoba, a 22.4, pongamos que sea un poquito más, bueno, hay un avance significativo. Sin embargo, la edad de inicio sigue siendo bajita, y ustedes saben que la curva epidemiológica es que empiezan a fumar más las mujeres que los varones, o sea, las chicas jovencitas que los varones, por eso se está también invirtiendo la morbilidad en relación al género, ¿no? Bien. Bueno, entonces, Susi, yo creo que es hora de escucharte vos. Dale, es hora de es hora de ponernos en marcha. Pero muy bueno lo de Andrea, ¿eh? Sí, felicitaciones. Bueno, Andrea, muy bueno, Andrea. ¿Están viendo? Sí. ¿Se ve en pantalla? Se ve re bien. Ponelo para presentación, Su. Sí, ahí estoy, esperen. Ahí estamos. Perfecto. Quiero tener un punterito por acá. Bueno, después de tan brillante disertación de Andrea, vamos a trabajar esto que habíamos conversado con Aníbal, que podemos presentar, es sobre el futuro del tratamiento del tabaquismo y algunas consideraciones.
me encantaría preguntar, que estamos todos tan participativos, ¿cuántos están indicando tratamiento para el tabaquismo y cuál fue el último que indicaron? ¿Alguno me dice? Hoy, No? Susi. ¿Cómo? Hoy justamente en el consultorio dos indicaciones, 2 pacientes. ¿Qué indicaste, Malí? Bueno, una que tenía una mucha adicción, digamos, nicotínica, empezaba a fumar desde las 5 de la mañana, parches y caramelos. Y como tenía un perfil depresivo, le mandé una carta al psiquiatra para pedirle autorización para usar Odranal. La otra paciente era más tranqui y empezamos con reemplazo nicotínico solamente, pero cambios conductuales, tips, bla, 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 no solamente fármacos, ¿no? Perfecto. ¿Y por qué no le indicaste vareniclina? Porque no se consigue. Porque no se consigue. Vareniclina, Susi. ¿Cómo? Hay más. No se consigue. No tenemos. Eso quería contarles primero, porque me parece que antes de hablar de las consideraciones del futuro, tenemos que hacer una pequeña consideración del presente, digamos, y de qué es lo que nosotros tenemos. Nosotros sabemos, bueno, Andrea hizo una excelentísima propuesta, digamos, y presentación, hablando de la importancia de la intervención desde la consejería, pero nosotros sabemos, y sobre todo nosotros desde la neumonología, con pacientes ya con enfermedades vinculadas al tabaco, que necesitamos intervenciones más intensivas, y la vareniclina sabemos que es nuestra droga de primera línea, junto con lo que vos hiciste, Mali, que es la combinación de formas de tabaco de liberación crónica más liberación puntual. Si me permiten rápidamente, vamos a hacer unas consideraciones para los que no están tan, digamos, tan naturalizados con el tratamiento del tabaquismo. Revisando un poquito la historia, esta droga de primera línea fue aprobada por la FDA en el 2006 y ingresa a la Unión Europea autorizada en septiembre del 2006, pero ya en el 2009, fíjense, 3 años después aparece el primer warning en relación, no sé si se acuerdan, algunos se acordarán, a la posibilidad de más posibilidades de ideas suicidas. Esto hace que, por lo menos en España, baje la comercialización del Champix en un 30%. Digo Champix porque es la única forma comercializable. En el 2011 aparece un nuevo warning en relación a posibles efectos cardiovasculares, en relación a que podrían producir eventos isquémicos agudos. Ese warning en el 2016 se sacó porque se contestó perfectamente que no era así, que era mucho más riesgoso seguir fumando que utilizar vareniclina, y llegamos al 2021, como ustedes dicen, no encontramos Champix en el mercado. ¿Y qué pasó? Fíjense, el primer anuncio que se hizo sobre la posibilidad de retiro del Champix fue en febrero del año pasado, pero fíjense con estas características. La FDA alerta el retiro, espérenme que quiero corregir una cosa porque no veo bien, el retiro voluntario que hace Pfizer de 9 lotes de Champix, porque puede contener niveles de una impureza de nitrosamina que se llama N-nitrosovareniclina por el límite de la ingesta aceptable, con posible aumento de riesgo de cáncer en humanos. Pero en el mismo comunicado la FDA dice que hay mayor riesgo o sea, que en relación, el riesgo de cáncer se asociaría a un uso a largo plazo, y que los beneficios sobre la salud, que significa dejar de fumar, superan el riesgo de cáncer que podría producir esta nitrosamina. Las nitrosaminas, como ustedes saben, son impurezas potencialmente cancerígenas consumidas a largo plazo, y puede haber trazas hasta en el agua, en alimentos, en asado, en alimentos procesados. O sea, es digamos, de alguna manera común, pero al ser encontrado
este elemento, se dice que los fabricantes son responsables por estos riesgos, entonces inicialmente se prohíbe la venta cuando se descubre este hecho. Sin embargo, la FDA indica que no existían riesgos urgentes para el uso de vareniclina. Sugiere, en el comunicado le sugiere a los pacientes que continúen, estamos hablando del año pasado, que continúen tomando la medicación hasta que el médico ofrezca el reemplazo, y que si estaban tomando vareniclina, contactaran con el médico. Y a los profesionales de la salud nos sugieren que consideran un tratamiento alternativo, y que, bueno, nosotros no teníamos muestras el año, pero si tuviéramos, no entregarlas a los pacientes. Esto después hay varias publicaciones de la FDA en relación a eso, y el ANMAT en junio del 2021 se hace eco de este comunicado y comunica en Argentina que la suspensión del suministro de Champix a partir del 25 de junio, y se hace eco exactamente de lo que yo decía de la FDA, no voy a demorar en eso, que el coeficiente de beneficio-riesgo seguía siendo seguro para vareniclina, y aconseja a los pacientes que tienen prescripto el medicamento que lo cambien por terapia sustitutiva de nicotina y no iniciar tratamientos con Champix. El último comunicado de la FDA, fíjense, es de septiembre del 2021, que dice que la FDA no se opondrá a que ciertos fabricantes distribuyan tabletas de vareniclina si tienen un nivel de N-nitroso-vareniclina por debajo de la ingesta aceptable, y que está dispuesta o que ha ejercido temporalmente cierta flexibilidad regulatoria, en especial, fíjense, para un medicamento que se llama Apotex, que está comercializado en Canadá y que tenía un nivel de N-nitroso-vareniclina menor que el publicado en Champix. Vuelve a decir que los beneficios para la salud de dejar de fumar superan el riesgo de cáncer por esta impureza, que a lo sumo en un tratamiento remil extendido sería hasta de 6 meses. Sin embargo, nosotros hoy tenemos que pensar en un mundo sin vareniclina. Este año aparentemente se terminaría la patente que tiene Pfizer de vareniclina, y a lo mejor podrían aparecer otros productos, pero al día de hoy no lo tenemos. O sea que para hablar del futuro quería hacer esta breve introducción, porque es importante pensar que es el medicamento de primera línea, que todas las últimas publicaciones y las últimas guías y los últimos consensos están hechos en base a vareniclina, y que hoy no disponemos de ella, ni nosotros ni en el resto del mundo. Entonces, ahora sí, ¿qué consideraciones podríamos hacer en relación al futuro del tratamiento en el tabaquismo? Podríamos agruparlos en cuatro ítems, como podrían ser si existen nuevas dianas terapéuticas, algunos conceptos sobre biomarcadores, hablar un poquitito de lo que ya adelantamos recién de otras formas de consumo, y si hay o no nuevos tratamientos que se estén comercializando. ¿Qué les quiero decir sobre nuevas dianas terapéuticas? Bueno, nosotros sabemos que las vías neurofisiológicas implicadas en la adicción a la nicotina son 5, y siempre hemos hablado sobre todo de la vía dopaminérgica, mediada por dopamina y serotonina, y la vía noradrenérgica, porque en estos son nuestros medicamentos de primera línea, ¿no es cierto? O sea, vareniclina, antagonista y agonista parcial del receptor de acetilcolina, bloquearía la vía dopaminérgica, y la vía noradrenérgica fundamentalmente a través de la sustitución con nicotina. Pero bueno, también tenemos otras 3 vías que hace rato que están siendo exploradas, pero para tener en cuenta que a lo mejor podrían ser fuentes de nuevos tratamientos. Y por otro lado,
tenemos el receptor de acetilcolina, que nosotros sabemos que es el que utiliza la nicotina para ejercer su acción, que es pentamérico, o sea, tiene 5 cadenas, con cadenas alfa o beta, con 12 subunidades, y que si bien el clásico es el receptor, o el más utilizado, digamos, por la nicotina, es el que tiene mayor densidad en el área tegmental ventral, es el formato alfa 4 beta 2, también existen otros que podrían ser explorados para futuros tratamientos. Entonces, en relación a este punto, me gustaría mostrarles que si nosotros repasamos, ¿no es cierto?, o sea, en el sistema mesolímbico tenemos los receptores nicotínicos que van a liberar neurotransmisores hacia los receptores dopaminérgicos, pero también existe, a ver si puedo mostrarle, una vía glutaminérgica con receptores de glutamato y una vía GABAérgica cuyos receptores son inhibidores de la liberación de neurotransmisores. O sea que lo que nosotros hacemos con los tratamientos es tratar de inhibir el receptor o la vía de neurotransmisores, pero el sistema GABAérgico es inhibitorio de este. Entonces, ¿cuáles podrían ser nuevas dianas terapéuticas? Bueno, los receptores nicotínicos, como dijimos recién, eventualmente los receptores dopaminérgicos, y las vías que, como dijimos, eran alternativas a la dopaminérgica y noradrenérgica, la vía GABAérgica y la vía glutamaérgica. Esto es medio complicado, pero para saber, hay algunos desarrollos, ninguno hasta acá, y esto llevan bastantes años, en estas vías que les estoy contando, en relación a receptores nicotínicos. Hay ensayos con estas 3 drogas, iptacalim, sacetidina y galantamina. En relación al sistema GABAérgico, estas drogas, fíjense, están siendo utilizadas como agonistas GABAérgicos, al revés, porque dijimos que era inhibitorio, y estas son las moléculas que están con ensayos clínicos. Fíjense que acá, bueno, figura la pregabalina, que algunos psiquiatras lo utilizan en el tratamiento del tabaquismo. No tiene una evidencia científica todavía extendida, digamos, como droga de primera línea, pero el mecanismo de acción sería ser agonista de los receptores GABAérgicos. Y dentro de los receptores de glutamato, podemos reconocer al topiramato, que se utiliza para la adicción alcohólica, pero bueno, no tenemos resultados de ensayos clínicos que sirvan para dejar de fumar. Entonces, sintetizando este punto, el futuro del tratamiento podría ser que algunos desarrollos en este sentido, o receptores o vías alternativas a las que ya conocemos, tengan buenos resultados y puedan ser utilizados en la cesación. El segundo punto era, bueno, encontrar biomarcadores, pero sobre todo biomarcadores que ya estaban siendo utilizados para los tratamientos anteriores en relación a respuesta a tratamientos. O sea, ¿qué buscaríamos con los biomarcadores? Saber qué pacientes o qué fumadores responderían mejor a un tratamiento o a otro. Y en este sentido, fíjense, existen publicaciones desde el 2011, más o menos, fíjense todo este tiempo, y en estas publicaciones lo que se hablan básicamente es de 3 tipos de biomarcadores. Biomarcadores genéticos, biomarcadores metabólicos, o biomarcadores demostrados por imágenes cerebrales. ¿Por qué algunos fumadores necesitarán más ayuda que otros? Y porque en realidad no todos los fumadores son iguales. ¿Y por qué no todos son iguales? Fíjense, porque desde hace algunos años decimos que los factores genéticos podrían explicar casi el 50% de variación entre fumadores. Andrea recién decía que algunos fumadores que hacen daño continúan a pesar de seguir fumando, pero ¿por qué algunos hacen enfisema y otros no?
por qué algunos hacen EPOC y otros no. Bueno, factores genéticos podrían determinar el 50% de la variación entre los fumadores. Se ha descrito que podría haber factores genéticos involucrados en el inicio del consumo, en el mantenimiento del consumo, en la deshabituación tabáquica, o sea, de acuerdo a un perfil genético uno puede tener mejor respuesta o no a los tratamientos, o incluso al desarrollo del compromiso pulmonar. Nosotros sabemos que hay pacientes que hacen daño en un sector o en otro, esto podría estar determinado genéticamente. Y en este sentido, ya hay descritos genes que pueden estar involucrados en la respuesta a la nicotina, y en este sentido genes que tienen que ver con las enzimas metabolizadoras o con los receptores nicotínicos, o también genes que podrían estar involucrados en las distintas vías y de producir en las distintas personas distintos comportamientos adictivos. Esto es complejo, fíjense, hay genes descriptos para todo esto. Lo que quería mostrarles es que, bueno, esto podría determinar que haya distintas variaciones en la adicción y en la compulsión a la búsqueda de nicotina y distinta respuesta a los tratamientos. No nos vamos a detener en esto, pero quería mostrarles que incluso, solamente para darles un ejemplo, que por ejemplo, si los genes o digamos los receptores nicotínicos más estudiados en función de la genética son receptor nicotínico tipo 5 y 3. Una función disminuida del receptor de la acetilcolina tipo 5 está relacionada con mayor necesidad de nicotina. Entonces, un fumador que tenga menos de este receptor va a ser un fumador más dependiente. El 3 está relacionada con mayor desarrollo de patología asociada al consumo. Entonces, no quiero detenerme en esto, solamente mostrarles que hoy se sabe que podría estar asociado a un perfil genético a mayor o menor dependencia, mayor o menor respuesta a los tratamientos. E incluso diferencias en la patología asociada. Fíjense, receptores cannabinoides, genes relacionados a esta vía, podrían estar relacionados con más comportamiento adictivo, y, por ejemplo, el sistema serotoninérgico relacionado con desórdenes psiquiátricos que podrían predisponer al consumo. Ya dijo Andrea que alteraciones neuropsiquiátricas están asociadas a mayor consumo, y lo mismo para el sistema serotoninérgico, ¿no es cierto?, con la recaptación de serotonina. Entonces, biomarcadores genéticos podrían determinar que haya diferencia entre los fumadores, y eventualmente en un futuro, estamos hablando de un futuro, habría que ver qué aplicabilidad tiene y qué factibilidad tiene de determinar que hay fumadores que no responden a determinados tratamientos y otros sí. Esto podría ser la explicación. Los segundos biomarcadores que se estuvieron buscando tienen que ver con el metabolismo de la nicotina, y pensar si habiendo alguna diferencia en el metabolismo de la nicotina individual, podría haber también distintas respuestas a los tratamientos. Esto tampoco quiero cargarlos con esto, solo mostrarles por dónde puede ir el futuro, digamos. Este es el metabolismo de la nicotina, y fíjense que la nicotina interviene como enzima, una enzima del complejo citocromo P450, que es la CYP2A6, que tiene un doble sitio de acción, digamos, en la metabolización de la nicotina, apoyando luego la aldehído oxidasa, y fíjense, la nicotina, a través de la metabolización de esta enzima, es transformada en cotinina
que a su vez será transformada en hidroxicotinina, ¿no? La nicotina pasa a cotinina, cotinina a hidroxicotinina. Entonces, a alguien se le ocurrió pensar, estos factores reguladores pueden variar por cuestiones genéticas que les había mostrado antes, por la raza, por la presencia de hormonas sexuales, embarazo, interacciones medicamentosas, etc. Entonces, los factores reguladores de esta enzima pueden variar. Entonces, a alguien se le ocurrió que si a lo mejor determinamos esto que se llama Nicotine Metabolic Ratio, o sea, el radio de metabolismo de la nicotina, podríamos saber si una persona podía tener mejor o peor respuesta al tratamiento con nicotina. Repasamos esto que habíamos dicho, entonces decía, si yo relaciono este último metabolito con el de la cotinina, esto se llama relación o radio metabólico de la nicotina, y el valor normal es 0,3. O sea, por cada 3 valores de cotinina tengo que tener 1 de hidroxicotinina. ¿Sí? Es medio complejo, pero lo que quiero decirles es que esto valora la posibilidad de metabolización de la nicotina. Entonces, en este sentido, podría haber metabolizadores normales o rápidos y metabolizadores lentos. Esto quiere decir, si yo tengo mucha hidroxicotinina en orina, saliva o sangre, sería un metabolizador rápido. Si tengo un índice menor a este 0,3, no estoy metabolizando tan rápido nicotina y soy un metabolizador lento. Entonces estos autores, que son Dempsey y Benovitz, dijeron, en función de esto, yo puedo valorar quiénes van a responder mejor a un tratamiento o a otro. Y en este sentido estaríamos hablando de medicina de precisión. Este índice individual de metabolismo permitiría la elección del tratamiento. Los metabolizadores normales o rápidos tendrían una vida media más corta de la nicotina. Entonces tendrían un síndrome de abstinencia rápido o intenso, mayor recompensa negativa, mayor recompensa, son fumadores como más severos, mayor dificultad en la abstinencia. Y en estos pacientes se demostró que vareniclina era más eficaz que la terapia sustitutiva de nicotina. Mientras que los metabolizadores lentos tienen una vida media más larga, la nicotina dura más, tienen menos grado de dependencia, y la vareniclina se mostró igual de eficaz que la nicotina. Fíjense, estos autores dijeron, bueno, entonces, determinando este índice, yo puedo decir, metabolizadores rápidos o normales, les indico, si puedo, vareniclina o bupropión. En cambio, a los metabolizadores lentos, debo indicarles nicotina y eventualmente vareniclina. Para eso servirían entonces los biomarcadores metabólicos. Voy a utilizarlo siempre, esto es factible, claramente no, pero nosotros estamos hablando de los fumadores más severos, con más dificultad para dejar, entonces podría ser esta una vía de tratamiento. Dijimos también que esta enzima podría tener otras modificaciones, por ejemplo, en relación a la raza. Entonces algunas razas podrían ser incluso por la raza en sí misma metabolizadores lentos o rápidos. Y otro estudio sobre biomarcadores fue midiendo a través de resonancia magnética nuclear, espectroscopía y PET, qué respuesta o cómo se modificaban la densidad de neurotransmisores tras el estímulo para fumar. Entonces esto podría ser también en el futuro una vía de, en estos pacientes, hacer esta integración de imágenes y decir, este paciente va a responder más a un tratamiento que a otro.
Tercer punto, otras formas de consumo que lo estuvimos charlando. Esto es un tema que nos va a tener que interesar en el futuro. Dijimos no solo las formas más extendidas de fumar, que es el cigarrillo electrónico, sino también los productos de tabaco calentado que no se han extendido tan rápido en nuestro país por ahora. Probablemente la pandemia retrasó un poquitito el uso de estos productos, pero seguramente se va a venir. Hay una fuerte campaña de algunas compañías tabacaleras de estimular el consumo de tabaco calentado, promocionándolo como menos dañino. Entonces, un reto para el futuro va a ser claramente saber qué vamos a hacer con este consumo. Recordarles que ya desde octubre del 2018 hubo un documento de intersociedades en los cuales está claro, y esto lo aseveramos hoy en el 2022, que no hay pruebas científicas que el cigarrillo electrónico ayude a dejar de fumar, que no es seguro y que puede favorecer incluso el aumento del consumo de tabaco, en especial inicio en edades tempranas. ¿Cuáles podrían ser las direcciones futuras en este caso? Claramente saber más. Hoy sabemos que empiezan a aparecer los daños producidos por cigarrillo electrónico, baste referir, ¿no es cierto?, la epidemia de Bali. Lo que pasa que quizás saber más, tanto de epidemiología, de políticas públicas o de ciencias básicas, qué daño va a producir el cigarrillo electrónico, puede llevarnos décadas, como nos lleva ir descubriendo todavía hoy nuevos daños producidos por el cigarrillo. Entonces, necesitamos saber en el presente y en el futuro, por un lado, el patrón de consumo local, ver claramente si en Argentina o en Córdoba, esto que decíamos del 1% de la encuesta de factores de riesgo es así o es más, y necesitamos saber cuáles podrán ser las estrategias de cesación de cigarrillo electrónico o de productos de tabaco calentado. Por eso, en función de eso, quería compartir esto, que fue la publicación que el Ministerio de Salud Pública de Río, fíjense, propuso para ahora, para el 31 de mayo, que es: no importa cómo usted lo llama, eso es fumar. Entonces, que desde las políticas públicas o desde la prevención, lo ideal es desestimar el uso de cigarrillo electrónico, tabaco calentado, como de menor riesgo. Y el último punto, si existen o no nuevos tratamientos, quería contarles que, bueno, este es el doctor Robert West, que para nosotros es todo un referente en tratamiento, sobre todo tratamiento psicológico del tabaquismo. Presentó muy entusiastamente en el último simposio internacional de España de prevención y tratamiento del tabaquismo la promoción de la citicina, que es hoy un producto disponible en España, por lo menos para el tratamiento de tabaco. La citicina no es una nueva medicación para la cesación, sino que es el precursor de vareniclina, solo que estaba extendido en Europa del Este, y en realidad estaba extendido en Europa del Este, y parte de su buena propaganda era que era un medicamento muy barato, mucho más barato que vareniclina. Fíjense, a partir de fines del año pasado, ingresa con este nombre comercial que se llama Todacitan en España, y diarios de la Argentina se hicieron eco de este nuevo medicamento contra el tabaco, que, fíjense, no es que sea nuevo, sino que es como una recuperación de un precursor de vareniclina. Ingresa a España, en España está disponible, pero les quiero mostrar esto. Fíjense la pauta posológica. Fíjense, del día 1, no sé si alcanza a ver, del día 1 al primero es un tratamiento de 25 días, se propone para 25 días y nada más.
siempre hemos dicho que los tratamientos tienen que cumplir el tiempo del síndrome de abstinencia. Me habrán escuchado a mí decirles muchas veces las 12 semanas o los 3 meses. La pauta posológica es para 25 días, y fíjense, del día 1 al 3, un comprimido cada 2 horas, del 4 al 12, un comprimido cada 2 horas y media, del 13 al 16, un comprimido cada 3 horas. O sea, la posología es realmente sumamente incómoda. Y fíjense, esto que era su mayor valor, era el bajo costo. Un tratamiento de un mes, que supuestamente es un tratamiento, en España cuesta 200 euros, que para los españoles es un tratamiento carísimo. Quedará esperar publicaciones de resultados, porque en realidad no tenemos todavía la experiencia real. Nosotros no disponemos de citicina, así que no es un recurso, pero se los quería contar porque sería la recuperación de un tratamiento. Bueno, y hay otras opciones. Bueno, además de los ensayos que dijimos de biomarcadores y de nuevas dianas terapéuticas, se han publicado ensayos con estimulación intracraneal magnética de alta dosis. No son muchos los ensayos clínicos, pero esto podría disminuir el craving, que es la urgencia por fumar. Por supuesto que necesitamos muchísima más evaluación y evidencia para utilizar estimulación intracraneal magnética. Hay algunos ensayos todavía sin evidencia de la aplicación de técnicas como el mindfulness, sobre todo, insisto, para el control del craving. Difícil luego valorar la evidencia. Sigue como hace muchísimos años, seguimos esperando la vacuna antinicotina, o sea, distintos ensayos que permitirían el desarrollo o la respuesta inmunológica, el desarrollo de anticuerpos, sobre todo para evitar la recaída para alguien que ha dejado de fumar. Y aunque no crean, la simvastatina también está estudiada, porque ha demostrado en algunos estudios en ratas que podría disminuir la compulsión o la búsqueda de nicotina. Y una cosa que, bueno, nos ha tocado, ¿no es cierto?, como lanzamiento en Córdoba, es la aplicación que deben haber visto como publicidad de realidad virtual, que es una aplicación que, bueno, como había dicho Andrea también, el tema de las apps es una cosa que no tiene evidencia, pero que podría ser un complemento de algún tratamiento. Todavía no hay evidencia en este sentido, como no hay evidencia definitiva en el uso de aplicaciones o de otras estrategias complementarias para cesación. Entonces, para terminar, los puntos que quería comentarles era, bueno, qué puede pasar en el futuro, el desarrollo de que haya nuevas estrategias con los mismos medicamentos que tenemos o nuevas dianas terapéuticas, tratar de buscar nuevos biomarcadores y sobre todo que sean factibles y fáciles de utilizar como índices de predicción de respuesta al tratamiento. ¿Qué hacer con los fumadores de otras formas de consumo de nicotina o fumadores duales? Y bueno, nos queda esperar ver si efectivamente la citicina puede ser eficaz, nuestra esperanza de recuperar vareniclina y por supuesto recuperar nuevas opciones. Y como a mí me gusta decirle siempre, nunca rendirse y claramente esperar que en el futuro tengamos alguna alternativa. Bueno, nada más. De lujo, Susi. Hermoso. Hermosa, gracias. Muchas gracias por esta hermosa charla. Muy actualizada. Hermoso, Susi, gracias. Muy lindo, gracias. Gracias, Susi. Me siento que tengo que aprender de vuelta. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Muy hermoso. ¿Cómo actuaría la vacuna antinicotínica? Que no me lo puedo imaginar. No lo sé.
Bueno, porque vos sabés que los ensayos, pero ya te digo, ensayos, había en algún momento hasta 12 desarrollos de vacunas antinicotínicas hace como 10 años, todos se fueron bajando. En realidad es como incorporar la nicotina con un agente que pueda generar respuesta inmunológica, como si le tuvieras pegado algo que pueda producir una respuesta inmunológica, y hacer que cuando vos vuelvas a fumar, por eso el desarrollo es fundamentalmente en la prevención de la recaída. Cuando vos vuelvas a fumar, estos anticuerpos rodeen a la nicotina y le impidan el ingreso al sistema nervioso central, como hacer que fuera una macromolécula que no puede volver a entrar a estimular el receptor nicotínico. Esa es, de alguna manera, el fundamento, o sea, el desarrollo de anticuerpos que la neutralicen, hagan un complejo que no le permite el ingreso al sistema, o sea, que no pasar la barrera hematoencéfala. Perfecto. Susi, Utilizan también vectores excelente, excelente. Y eso. Gracias, Anita. Excelente, excelente. Y me doy cuenta que nos has desburrado, creo que a muchos. Yo tengo una pregunta. Vos has dicho que hay factores genéticos que tienen que ver, digamos, con la adicción y también con la cesación. Entonces, cuando un paciente fumador, que uno siempre se pregunta, que dice, dije no fumo más y dejó de fumar. Entonces, no es tan glorioso lo que hace, está genéticamente determinado, ¿no es cierto? Es muy probable que esa sea la respuesta, ¿no? O sea, ¿por qué unos sí, otros no? ¿Por qué unos dan más trabajo y otros no? En realidad esto que tiene que ver con las ciencias básicas, digamos, o sea, el describir qué genes, tiene una aplicabilidad corta, porque no le vamos a buscar un genotipo a cada uno, pero sí sirven para entender sí, claro, que hay respuestas distintas, que hay fumadores distintos, porque uno sí, porque otro no, y así bueno, como hay enfermos ¿por qué, por ejemplo, con los EPOC, cuando antes de conocer todo esto, nosotros pensábamos que el cigarrillo producía EPOC sí o sí? El doctor Allende, que era uno de los pioneros cirujanos de abdomen, le venía a cuestionar a Abona cuando la espirometría era normal, y le decía, pero ¿cómo puede ser? Dice, si este señor se fumó todo. Y venía y me decía, Anita, ¿puede ser que esté mal hecha la espirometría? Y yo le decía, si da normal, no. Si diera alguna alteración, podría no ser técnicamente adecuada. Y entonces él se iba moviendo la cabeza, y después supimos que no todos los fumadores desarrollan EPOC. O sea, pero digamos, yo estoy sorprendida de todos los avances que hay. Ahí el doctor Estechina levantó la mano, no sé si quiere decir algo. ¿Cómo me va? Sí, El doctor Estechina levantó la mano. Bien. Sí, una pregunta rápida. ¿Cómo está, Susi? Muy Hola, lindo. ¿cómo estás? No, tenía una consulta rápida que Bien, todo bien. No, algo que me pregunto todos los días, ¿cuál es la justificación cuál es la justificación no cubrir la nicotina, que es un tratamiento de primera línea, que es algo que uno cuando le indica dice, esto no lo cubre la obra social, siendo el tabaquismo con todas las demostraciones científicas que hay, que mostraron en la primera charla, siendo la nicotina con alta demostración de cese tabáquico también, porque es un fármaco hoy en día que todavía no tiene cobertura cuando lo debería, digamos. Es una pregunta que me hago todos los días y no lo entiendo, ¿no? Tenés toda la razón, es de venta libre. Entonces, al ser de venta libre... alguna vuelta que no conozca. Es de venta libre. La nicotina, los productos de nicotina tienen venta libre. Más raro, Juan, es, y esto hay obras sociales que tienen respuesta, en realidad ninguna obra social cubría vareniclina, y de hecho bupropión te lo cubren si vos pones depresión y no si pones tabaquismo. O sea, en realidad hay obras sociales que cubren tratamiento de cesación y otras que no, cuando en realidad Andrea nos demostró que es la mayor fuente de morbilidad y de ahorro para una obra social. Pero bueno, todo un tema. La cobertura parte de
la cobertura de los tratamientos para cesación es todo un tema. Perdón, a mí una Incluso vez ahora me algunas- supieron contestar. Gracias. Hola Juan. A mí una vez me supieron contestar, le pregunté a un auditor y me dijo que era porque son tratamientos preventivos y que no están contemplados, digamos, como un tratamiento, digamos, que ellos, el EPOC está en el PMO, pero los tratamientos estos preventivos no, ¿me entendés? Sí, Entonces, pero Juan dice por la nicotina. La nicotina tiene venta libre. Lo que vos decís, Silva, es perfectamente contestado por otra cosa. Yo te voy a decir otro argumento más triste todavía que alguna vez me dio un auditor de hombre. En realidad el tabaquismo es considerado una enfermedad, tiene código internacional de enfermedad, con lo cual no estás haciendo un tratamiento preventivo, sino estás haciendo un tratamiento a la enfermedad. Tabaquismo podría ser una respuesta. ¿Sabes lo que me contestó una vez alguien de OSDE? Digo OSDE, podría ser cualquiera, ¿no? Pero cuando vos decís, pero si alguien deja de fumar, le ahorra a la obra social muchísimo en el futuro. Hay quienes te dicen que la movilidad de los usuarios de las prepagas, cuando esta persona que hoy deje de fumar desarrolla enfermedad, seguramente tendrá otra prepaga. Entonces, que ese es en realidad incluso, no es para el futuro. Incluso hay obras sociales que ahora no quieren cubrir el tratamiento del EPOC si el paciente continúa siendo un tabaquista activo. Eso me han respondido varias también. Ah, mira. Bueno. Perfecto, bueno, ahí está claro, pero bueno, no conforme igual, es porque debería hacerlo, me parece. Pero está clara la respuesta. La nicotina tiene cobertura. Tiene código. Claro. Para nosotros no, porque es de venta libre. Esa es bien, bueno, gracias Susi, muy lindo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Sí, un comentario, si me permiten. Sí, Susi, claro. bueno, te felicito, fantástico, como de costumbre. No me sorprendes con eso. Con respecto al tema de la nicotina, el argumento más importante de las prepagas, obras sociales o como fuere, es que es venta libre, como muy bien lo dijiste vos. El otro tema está en que las obras sociales, al igual, cuando se ponen en su papel financiero, hablan del gasto inmediato y no del ahorro posterior, que es a mucho tiempo más allá de esto, ¿no? Y ellos necesitan demostrar contablemente que no hay un gasto, sino que hay un ahorro preventivo. Ahora, lo que me quedé paralizado es con la respuesta que te dio este auditor de OSDE, ¿no? Una barbaridad a todas luces. Sí. No, lo cual demuestra el carácter economicista de todas nuestras prepagas. No lo voy a invertir ahora porque seguramente es un beneficio que va a recibir a otra prepaga sin haber invertido un peso de ellos. Porque realmente... en realidad es un argumento que te dicen los pacientes. ¿Cómo puede ser que no me cubran tratamiento para dejar de fumar? Porque además le ahorro hasta el antibiótico de mi próxima bronquitis, digamos. O sea, no es que sea a lo mejor la provisión de la oxigenoterapia, ¿no? Luis María, OSDE es una empresa económica que busca ganar, o sea, no tiene fines sociales. No, seguro eso, seguro. OSDE y todas las prepagas, todas. Y claro. Vos sabés que en un momento que la variniquina la daban bastante al consultorio y uno se la daba a los pacientes, una cosa llamaba la atención, que al paciente que uno le daba la medicación tenía menos posibilidad de dejar de fumar que cuando tenía que hacer un sacrificio y comprarla. ¿Eso alguna vez se leyó eso? No sé si alguno tiene la misma experiencia. Yo. Sí. En realidad, bueno, eso es un tema, sí, Juan Pablo. Lo que pasa es que vos iniciabas un tratamiento cuando dabas la muestra, digamos, como para iniciar y motivar, pero bueno, hay algunos estudios que dicen cuando a alguien le cuesta o invierte en eso, Pero otra cosa que aprovecho, y sobre todo por lo que decía Andrea, y que es bueno, porque esto del futuro, vuelvo a decir, bueno, era para que vean una perspectiva y no la chiquita de todos los días, pero lo más importante
es que no perdamos esa oportunidad de la consejería, de insistir, no rendirnos, y sobre todo estimular intentos. O sea, esto, insisto, es una enfermedad crónica y recidivante, la recaída es parte del proceso, entonces uno tiene que insistir en que se hagan intentos. Hay bueno, Raquel sabe conmigo que nosotros decimos que hace más goles el que tira más al arco, que en este caso sería Belgrano, ¿no es cierto, Luis? No. Bueno, ya no me gusta esa parte. Hay que estimular los intentos. Intenté y no me fue bien. Ahí el doctor Cadamuro tiene levantado la mano. Sí, se vive muchas veces como una desilusión, un fracaso. Nada, estimular, motivar, la próxima va a poder ser, insistir en los intentos, ¿no? Doctor Cadamuro. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola, Gonzalo. Bueno, Susi, felicitaciones por la presentación, y a Andrea también. Hemos hecho algunos consultorios de cesación con Andrea, así que me alegra que le haya interesado. Gonzalo, así la entusiasma. Sí, exactamente. No, yo quería decir un comentario más allá de los tratamientos y todo, con este tema que vos decís, Susi, de la consejería, y más de nuestros colegas, porque todos los que hacemos más o menos cesación, vemos que muchas veces llega el paciente por recomendación, por ejemplo, de boca en boca, por otro paciente que dejó, y no tanto por los colegas. Bien, entonces, reforzar eso, que el equipo de salud haga el consejo a todo paciente que tenga la oportunidad de hacerlo. Bien, porque muchos de los pacientes que quieren dejar de fumar no encuentran el lugar para hacerlo, o el médico que acepte o que sepa dónde se hacen los tratamientos para cesación. Entonces el paciente queda libre y se frustra. Entonces llegar a un médico que lo acompañe en ese proceso ya es un paso muy fuerte para lograr la cesación del paciente. Sí, sí. Sí, y recordar el consejo en cada consulta. Si uno no tiene tiempo, no le gusta, nosotros en realidad tenemos que tener como especialistas a lo mejor una conducta más activa, pero puede ser, no tenemos tiempo, no nos gusta. Insistir en el consejo, y que el consejo sea cortito y firme, ¿no? Exactamente, sí. Lo mejor que puede hacer para su salud es dejar de fumar. Y si uno lo vincula a la enfermedad, o sea, decir, esta enfermedad que usted tiene, que se llama EPOC, se llama enfisema, está relacionada con el tabaco, el consejo es como todavía un poquito más efectivo. Sí, bien contundente y bien conductual también, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta para que para que nos la aclare, o me la aclare por lo menos? Entre los 4 elementos, el último que habías mencionado es la simvastatina. ¿Cuál sería el mecanismo o el modo? Aparentemente, por eso decía que hay unos ensayos en ratas que disminuiría el comportamiento de búsqueda, la conducta de búsqueda hacia la nicotina. Ese sería el fundamento. No antiinflamatorio, no se parece la panacea, la simvastatina, la vemos como antiinflamatorio para todo. Ahora ves ensayo para el fundamento sería que en ratas disminuiría la búsqueda de la nicotina. Está bien. Bueno, si no hay más preguntas. Solamente último, esto, qué controvertido que en la época que había vareniclina, que la gente pudiera adquirirla sin consejo médico. Iba gente a comprar vareniclina y empezaba el tratamiento porque alguien le había aconsejado a hacerlo, y eso me parecía tan grave, sinceramente, porque a veces no había cambios conductuales y seguían fumando y tomando vareniclina. Sí, la pena de eso, Mali, porque a lo mejor, o sea, una de cal y una de arena, digamos, ¿no? O sea, si eso hace que el paciente intente, y estábamos diciendo que la motivación de los intentos estaba bien, vos sabés que hay algunos estudios de uso así de medicación en pacientes no motivados, y algunos tienen algunos resultados. Pero, ¿sabés cuál es lo peor?
que muchas veces quemaba si me permiten ese término, como que frustraba la posibilidad de usarlo. O sea, ¿no? Alguien te dice, no, yo probé Varenicline, yo usé Champix y no me funcionó. Pero bueno, ¿cómo lo usaste? Por eso siempre es bueno analizar el intento de cesación, ver cómo lo indicó, por qué lo dejó. Lo peor creo de eso que vos decís, que coincido, era eso, que después no lo podía utilizar porque decir, no, yo lo usé y no me sirve. Claro. Muchas gracias. No, ustedes. Gracias, Susana y Andrea. Gracias, Hemos muy lindo. aprendido muchísimo. Gracias. Esperen, antes que se vayan, nos queda por último un segundito. Ya se acerca el Congreso y estamos preparando el simposio regional. Entonces, de la mano de Erika, preparamos algo y bueno, se lo vamos a compartir. Eri, ¿estás? Erika. Desapareció Erika, se la llevó el marido. Acá estoy. La devolvió. La volví. Bueno. Como el Apolo 13, al último. ¿Te comparto, Eri, ¿te comparto lo mío, querés? Sí, aprovechemos ahora que todavía no grite el Octavio. Vamos. Bueno, sí, yo lo veo, no sé si el resto lo ve. Sí, lo vemos. Sí. Bueno, la idea era presentarles el trabajo para el simposio regional. Es un trabajo que está enfocado en evaluar los antecedentes de exposición laboral que presentan los pacientes con patología crónica respiratoria que vemos en el consultorio. Nos pareció un trabajo que estaba lindo, estaba interesante, y también nos pareció práctico desde el punto de vista que es todo, en la mayor parte, digamos, formato checklist y mucho para completar por el paciente. Dentro de los objetivos sería describir la exposición laboral que presentan los pacientes con patología respiratoria crónica asistidos en los consultorios de la región centro, discriminar el tipo de exposición laboral según la patología respiratoria que presenta el paciente, relacionar la alteración funcional respiratoria en la espirometría con el tipo de exposición laboral que presenta el paciente, y evaluar la utilidad del cuestionario de exposición laboral dirigido en el relevamiento de los antecedentes de exposición en relación a por esta de que muchas veces nos pasa en la rutina diaria, de que uno le pregunta al paciente si tiene alguna exposición laboral o ha tenido alguna sustancia tóxica, y que frecuentemente nos dicen que no, y bueno, con el transcurso de las visitas y reinterrogando, aparecen algunas exposiciones. La próxima, Marcos. Bueno, sería como una primera ficha, que es una primera carilla, que es para completar el médico del paciente, digamos, con los datos del paciente, la institución donde consulta el paciente, la enfermedad respiratoria que tiene, anda bajando, Marcos, todo es modo de checklist, ¿no? El tiempo de evolución de la patología respiratoria, el patrón de la espirometría, si es obstructivo o no obstructivo, pero con capacidad vital forzada baja o normal, o mixto. Y esta pregunta es si el paciente manifestó inicialmente la exposición cuando se le hizo la anamnesis inicial o no. Bueno, abajo se repite lo de los datos del paciente, nombre y apellido, por el tema de que como son unas hojas, 3 o 4 hojas, por si se llegan a traspapelar, fichas identificadas con el mismo paciente, digamos. Sexo, el domicilio, el estado de tabaquismo, que por ahí el paciente completará los años que fumó y los cigarrillos al día, y después nosotros al momento de pasar la planilla del Excel calculamos los paquetes año. El consumo de cigarrillo electrónico, bueno, esta parte es descriptiva, pero la primera opción de la pregunta, o sea, la pregunta 2, la dejé porque por ahí a lo mejor podríamos sacar algún tipo de información interesante, la dejé así como descriptiva. Si bien sé que después para la tabla, capaz que no la incorporemos, según veamos, digamos, después vemos. ¿Hace cuánto tiempo desarrolló la actividad en la que está trabajando ahora? ¿Sí? Si actualmente utiliza equipo de protección de la vía aérea o no, si cree que su problema respiratorio está relacionado con su trabajo o no,
si tuvo que abandonar algún trabajo por problemas respiratorios, y en ese momento, hace cuánto tiempo que pasó, cuánto tiempo estuvo en ese trabajo, qué tarea cumplía, si en ese momento utilizaba equipo de protección de vía aérea o no, ¿sí? Bueno, si estuvo expuesto a estas sustancias, si alguna vez tuvo algún accidente por inhalación con estas sustancias. Y bueno, y acá abajo es a modo de checklist de ir tildando el trabajo que desempeñó, la cantidad de años y hasta cuándo, ¿sí? Y bueno, tratamos de dividirlos como en grupos, después solo vamos a dividir un poquito más para pasarlos al Excel, que después les vamos a compartir por el Drive. Y abajo, al último, hay una parte que, bueno, que dice la exposición medioambiental, ya sea en el hogar o próximo al hogar, ¿sí? A grandes rasgos, digamos, lo que sería aves, luego el antígeno aviario, después daños por humedad, después el uso de aerosoles, que es muy frecuente, el lisoform, si hay fábricas o industrias cerca del domicilio, basurales, quemas de basura. Bueno, ese sería el trabajo propuesto. Les recuerdo, la primera carilla solamente es completar por el médico, el resto lo completa el paciente, que puede ser o en la sala de espera, o se le puede dar al paciente para que lo lleve a su casa y lo traiga en la consulta posterior. Un dato que, perdón, si me gustaría... No, yo iba a hacer un comentario nada más de la parte, digamos, organizativa. El tema del nombre y el apellido es complejo si vos se lo das al paciente, Eri, porque hay en algunos lugares, como por el tema de la protección de datos, que nos pueden pedir que hagamos consentimiento informado. Entonces, por ahí poner o iniciales y DNI o solamente DNI, ¿me entendés? Que sea la única forma de que vos sepas que todas las fichas corresponden al mismo paciente, ¿me entendés? Porque si vos haces una encuesta, tomás, aunque sea únicamente para recabar datos, hay en algunas instituciones que te piden que pase por digamos, los CIEIs, y ya ahí, viste, tenés datos para relacionar con la información del paciente. Entonces, vamos a tener que tener cuidado con eso. Yo de última sacaría el nombre y el apellido y dejaría alguna forma de identificación, ¿me entendés? Sí, puede ser las iniciales y los últimos 3 números del DNI. Lo que pasa es que si, digamos, le dejamos solamente DNI, también es como que estás dando información como muy relacionable con el paciente, me parece. Sí, por eso te dije, hay alguna forma de hacer una nomenclatura, algo que no se pueda relacionar con un paciente puntual, pero que uno pueda saber que todas las hojas corresponden al mismo. Lo que se puede hacer es, puede ser sabiendo las que iniciales de del cada paciente y la fecha, similar a lo que se hace con el VIH. Claro. ¿Se entendió? Como codificarlo, no, sí. Sí. Pero no, el como DNI me parece que se permite. Sí, pero el DNI no hay ninguna duda que es el paciente, ¿no? Ninguno va a tomar esto como con otro fin que no sea científico, pero te lo pueden llegar a cuestionar. En cambio, si haces con algo similar a lo como se hace con el VIH o como se hacía con VIH, es bastante más dificultoso orientar y ubicarlo. O sea, el nombre y apellido, día, mes y año. Sí, puede ser. Son las 2 iniciales, creo que del nombre, 2 del apellido y la fecha de nacimiento, me parece, ¿no? Una cosa así creo que era. Erika, a mí me gustaría decir que la protección respiratoria, cuando uno le pregunta una cosa así tan genérica, sería interesante saber si el trabajador, después le voy a dar una mirada a eso, ¿no? Si lo podemos recibir todo como para... bueno, como el no, paciente sí, se los fue mandamos. entrenado, porque nosotros ya hicimos juntas, Erika, algo así para los de fibrosis, o sea que más o menos tiene que ver, pero la protección respiratoria, si uno tiene que vincularlo al trabajo, tiene que saber si el paciente estuvo entrenado para su uso y con qué frecuencia se cambian, y si tiene un ingeniero de seguridad, porque si no el paciente a lo mejor está usando el mismo barbijo que está usando para salir en el colectivo, y eso se cree que es eficiente, ¿sí? O sea que, porque a veces uno puede confundir la seguridad o la protección individual si no desconoce cuál es el agente de riesgo al que se expone.
De Sí, alguna por forma, ahí hay déjame que varias... vea y que podamos preguntar con mayor certeza, ¿no? Bien, sí, por ahí como era tan amplio el cuestionario y demás, no lo quisimos entiendo. explayarnos mucho más, pero sí, estaría bueno que sea algo que nos sirva para el de después sacar las conclusiones. Claro, por eso. Sí, sí, Doc, si a usted le parece, si lo puede ver y ve que a lo mejor hay alguna por pregunta que supuesto, no con tiene todo relevancia gusto. y otra que sí. Bueno. Es cierto que muchos dicen, cuando hablan de protección, hablan del barbijo. En el consultorio eso se ve mucho, no hablan sobre unas máscaras y ni mucho menos. Le preguntas qué y te hablan del barbijo. Claro, por eso mismo te digo, hay gente que está usando una enarenadora y no sabe que tiene que usar una escafandra y se pone la cosa de pintor, ¿viste? Eso no le sirve para el sílice. Entonces, es importante saber eso, es como el hábitat laboral. Se podría hacer como, por ejemplo, que el paciente, lo que pasa es que va a llevar como un análisis un poco más exhaustivo al momento de cargar los datos, pero déjame que cuando lo vea alguna cosa se me va a ocurrir, como la otra vez de decir. No, porque digo que el paciente describa la exposición y que nosotros para interpretar los datos pongamos si fue adecuada la protección o no. El tema es de que para saber si fue adecuada o no, tenemos que ver de alguna forma práctica de expresarlo en el cuestionario, si no va a ser como mucho lío cuando lo tengamos que cargar al Excel. Y ponerle al lado entre paréntesis, Erika, no barbijo, o sea, no considerar el barbijo como protector, por ejemplo. Bueno, eso, puede ser también. la idea de esta presentación es más o menos mostrarle en dónde estamos parados, bueno, qué es lo que vamos a hacer. Obviamente que hay que hacer muchas correcciones y bueno, lo vamos a ir haciendo. También van a haber consentimientos informados para los centros que lo requieran y vamos a ajustar un poco el tema de la identificación, pero más que nada era presentarles y tener un pantallazo ideal de qué es lo que tenemos que todos colaborar con este trabajo, ¿les parece? Sí, claro. Sí. Me parece perfecto y muy interesante, porque es tan incidente esto en las patologías respiratorias que me parece que es muy relevante. Perfecto. Bueno, sin más, si quiere, cerremos acá. ¿Quieren alguno decir algún comentario más? Mañana los esperamos virtualmente. Sí, eso, el éxito de la jornada del italiano, estaremos. Claro mañana que sí. todos al italiano. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias por estar a todos. Gracias. Chao. Adiós. Gracias a todos. Besos Gracias, para Su. todos. Gracias, Susi, hermoso.